En el oscuro mundo de los gángsters y mafiosos, las familias a menudo desempeñaban un papel misterioso. Detrás de los personajes famosos que ocupaban los titulares, había esposas, hijos y parientes que llevaban una vida llena de secretos y peligros. Pero a medida que pasaba el tiempo y la ley se cerraba sobre estos infames criminales, el destino de sus familias tomaba giros inesperados. ¿Qué fue de las esposas, hijos e hijas de estos famosos gángsteres? Acompáñenos en este viaje por las historias jamás contadas de los imperios criminales y descubra qué fue de las familias de los famosos gángsters. La familia de Al Capone. Al Capone, el infame gángster de los años 20, es un nombre que aún resuena en los anales del crimen. Pero, ¿qué fue de su familia tras su muerte? Al adentrarnos en la historia de la familia de Al Capone, no podemos pasar por alto la vida de su único hijo, Albert Francis Sonny Capone Jr. Nacido el 4 de diciembre de 1918, Sonny llegó al mundo pocos meses antes del ascenso de su padre al poder en Chicago. Crecer a la sombra de su famoso padre no fue tarea fácil y Sonny se enfrentó a numerosos retos a lo largo de su vida. Tras la muerte de su padre, Sonny hizo un esfuerzo consciente por distanciarse del legado de Al Capone. Decidió quedarse en Florida, donde realizó varios trabajos ocasionales para ganarse la vida. En busca de una vida más tranquila, Sonny se trasladó a California. Sin embargo, su viaje no estuvo exento de problemas. En 1965, Sonny se encontró en el lado equivocado de la ley al ser condenado por robar aspirinas y pilas. A pesar de este delito menor, Sonny nunca se involucró en el crimen organizado como su padre. De hecho, en 1966 tomó la importante decisión de cambiar legalmente su nombre por el de Albert Francis Brown, rompiendo todos los lazos con el apellido Capone. La vida de Sonny dio otro giro inesperado en 1968, cuando saltó a los titulares por amenazar de muerte a Edward Kennedy. Sin embargo, este incidente fue un hecho aislado, y los antecedentes penales de Sonny siguieron siendo relativamente menores. Vivió el resto de sus días en California, alejado de los focos, hasta su fallecimiento el 8 de julio de 2004, a los 85 años. Aunque el hijo de Al Capone, Sonny, intentó distanciarse del legado de su padre, también debemos explorar el destino de la esposa de Al Capone, Mae Capone, y del resto de su familia tras su muerte. Mae Capone, interpretada por Linda Cardellini en la película Capone, se mantuvo en gran medida al margen de la opinión pública tras la muerte de Al Capone. Tras la muerte de Al Capone, el 25 de enero de 1947, Mae Capone vendió su extravagante mansión de Florida y se embarcó en un viaje para preservar el legado de su difunto marido. A pesar de los retos a los que se enfrentó, Mae mantuvo su compromiso de mantener la reputación de Al, incluso en medio de batallas legales. En 1964, Mae Capone demandó a un estudio de producción por las similitudes entre la vida de Al y la serie de televisión Los Intocables. Mae Capone vivió el resto de su vida en Florida, alejada del ojo público. El 16 de abril de 1968, a la edad de 89 años, falleció, dejando tras de sí un legado entrelazado con una de las figuras más notorias de la historia de Estados Unidos. En cuanto al resto de la familia de Al Capone, los detalles de su vida después de su muerte no son muy conocidos. La madre de Al Capone, Teresa Capone, falleció en 1952. Sus hermanos mayores, Ralph Capone y James Vincenzo, habían dejado atrás su vida criminal. James murió en Nebraska en 1952, mientras que Ralph Capone falleció en Wisconsin en 1974. El hermano de Al Capone, Matthew, murió en 1967, su hermano Humberto en 1980, su hermano Hermino en 1985 y su hermana Mafalda en 1988. A pesar de estar emparentados con uno de los gángsters más infames de la historia, los hermanos de Al Capone no estuvieron muy implicados en su imperio criminal. Cabe señalar que se ha afirmado que había más hijos en la familia Capone, pero nunca se ha confirmado ni sostenido nada. Al parecer, Al y Mae intentaron tener más de un hijo, pero los embarazos acabaron en abortos espontáneos o mortinatos. Algunos especulan con que estas complicaciones fueron consecuencia de la sífilis, que se cree que Al contagió a su esposa. También se dice que esta enfermedad causó problemas de salud a Sonny durante sus primeros años. En la actualidad, la familia de Al Capone sigue viva a través de sus descendientes. Aunque muchos de sus parientes optan por mantener en privado su conexión con el famoso gángster, algunas de sus nietas, Diane, Teresa Capone, Barbaro y Verónica Capone, han saltado recientemente a los titulares. En 2021, empezaron a subastar la gerencia de Al Capone, ofreciendo una visión de la vida y las posesiones de una de las figuras más infames de la historia. La familia Bonanno. La infame familia Bonanno fue una de las 5 familias que dominaron el crimen organizado en Nueva York durante décadas.
Fundada en la década de 1890, la familia Bonanno ha estado implicada en una amplia gama de actividades delictivas, como el chantaje, la usura, el blanqueo de dinero, el asesinato, el tráfico de drogas, la extorsión y el juego ilegal. Las raíces de la familia se remontan a finales del siglo XIX, cuando un joven Salvatore Bonanno, conocido como Salvatore Maranzano en sus primeros años, emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Salvatore Maranzano, un individuo carismático y ambicioso, ascendió rápidamente en las filas de la mafia italoamericana, estableciéndose como una figura formidable en el submundo criminal. A principios de la década de 1920, Maranzano se convirtió en una pieza clave de la Guerra de Castellamarese, un sangriento conflicto entre facciones mafiosas rivales que se disputaban el control de las actividades delictivas de la ciudad de Nueva York. Las alianzas estratégicas y las astutas tácticas de Maranzano le llevaron finalmente a la victoria en la Guerra Castellamarese, consolidando su posición como jefe de la recién creada familia criminal Bonanno. Bajo el liderazgo de Maranzano, la familia amplió sus operaciones, dedicándose a diversas actividades delictivas, como el contrabando durante la época de la Ley Seca. Sin embargo, el reinado de Maranzano duró poco. En 1931, fue asesinado en el marco de una lucha de poder dentro de la mafia, conocida como la Noche de las Vísperas Sicilianas. Este suceso marcó un punto de inflexión en la historia de la familia Bonanno, ya que propició el ascenso de Joseph Bonanno, lugarteniente de confianza de Salvatore Maranzano, como nuevo jefe. Joseph Bonanno, a menudo conocido como Joe Bananas, era un líder carismático y astuto que marcaría el futuro de la familia Bonanno. Durante las décadas de 1950 y 1960, la familia Bonanno vivió un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. Expandieron su imperio criminal, estableciendo conexiones con políticos, fuerzas del orden e incluso altos funcionarios. Esto les permitió operar con relativa impunidad, consolidando aún más su poder e influencia. Sin embargo, la familia Bonanno no estuvo exenta de conflictos internos y luchas de poder. En la década de 1960, una facción de la familia liderada por el primo de Joseph Bonanno, Stefano Magaddino, intentó derrocar a Bonanno y hacerse con el control de la familia. Esta lucha interna, conocida como la Guerra del Plátano, provocó violencia y derramamiento de sangre en las filas de la familia. A pesar de los conflictos internos, la familia Bonanno consiguió capear el temporal y recuperar su fuerza. Bajo el liderazgo de Joseph Bonanno, la familia siguió prosperando, ampliando sus actividades delictivas y manteniendo su dominio en los bajos fondos de Nueva York. En la década de 1970, la familia Bonanno se enfrentó a otro importante desafío con la infiltración en sus filas del agente del FBI Joseph Pistone, también conocido como Donnie Brasco. Pistone pasó años infiltrado, reuniendo pruebas y construyendo casos contra los miembros de la familia. Su infiltración condujo a la expulsión de la familia Bonanno de la Comisión, el órgano de gobierno de las familias mafiosas de Nueva York. Las décadas de 1980 y 1990 estuvieron marcadas por una serie de condenas y detenciones de miembros de alto rango de la familia Bonanno. La familia se enfrentó a numerosos desafíos legales y varios miembros y asociados fueron condenados y sentenciados a prisión. Estas condenas, unidas a la conversión de Joseph Massino, el jefe de la época, en informador del gobierno, supusieron un duro golpe para la jerarquía de la familia. Joseph Massino, también conocido como Big Joey, se convirtió en 2004 en el primer jefe en activo de una familia criminal de Nueva York, que se convertía en informador del Estado. Su cooperación con las fuerzas del orden condujo a la condena de numerosos miembros y asociados de la familia Bonanno. Con la detención de Massino, Vincent Basciano asumió el cargo de jefe en funciones. Sin embargo, el reinado de Basciano duró poco, ya que también fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. En la actualidad, Michael Mancuso es el jefe oficial de la familia Bonanno. Sin embargo, su liderazgo se ha visto empañado por problemas legales y una investigación en curso sobre su presunta violación de las condiciones de su libertad supervisada. La familia Colombo. La siguiente es la familia Colombo, una de las 5 familias. Todo empezó en 1928, cuando un mafioso de origen siciliano llamado Joe Profasi formó una banda de contrabandistas en Brooklyn. Profasi, un hombre astuto y ambicioso, se estableció rápidamente como una fuerza a tener en cuenta en el submundo criminal. Durante la época de la Ley Seca, las operaciones de contrabando de Profasi prosperaron, lo que le permitió amasar una riqueza y un poder considerables. Se expandió a empresas lucrativas como el juego, la usura y la extorsión, consolidando su influencia en los bajos fondos.
En busca de legitimidad, Profasi intentó presentarse como un respetado hombre de negocios y líder comunitario. Utilizaba sus ganancias mal habidas para fines benéficos, mientras continuaba en secreto con sus actividades delictivas, manteniendo una doble identidad. Profasi gobernaba la familia con estricta autoridad, exigiendo lealtad y obediencia. Su círculo íntimo, que incluía a su cuñado Salvatore Sali Mangano y al caporegime Joseph Magliocco, formaba el núcleo de la familia Profasi. Durante las décadas de 1930 y 1940, la familia expandió su imperio criminal, dominando el juego ilegal, los chantajes de protección y el chantaje laboral. Sin embargo, a finales de la década de 1950, surgieron problemas cuando el caporegime Joe Gallo, también conocido como Crazy Joe, se rebeló contra el liderazgo de Profasi. Gallo, un mafioso carismático y ambicioso, inició un conflicto que se convirtió en una auténtica guerra dentro de la familia. La primera guerra interna de la familia Colombo estuvo marcada por una oleada de violencia y derramamiento de sangre. Miembros de ambas facciones perdieron la vida a medida que se intensificaba la lucha por el poder. La guerra llegó a su fin cuando Profasi llegó a un acuerdo de paz con Gallo, lo que le permitió mantener el control de la familia. Sin embargo, la paz duró poco. En la década de 1970, Gallo salió de la cárcel y se reavivaron las tensiones en el seno de la familia. Estalló la Segunda Guerra Interna, alimentada por rivalidades personales y desacuerdos sobre la dirección de la familia. El conflicto alcanzó su punto álgido en 1971, cuando Joseph Colombo, el jefe de la familia en aquel momento, fue tiroteado y gravemente herido durante una manifestación del Día de la Unidad Italoamericana. El tiroteo de Colombo marcó un punto de inflexión en la historia de la familia. Tras el tiroteo de Colombo, la familia vivió un periodo de inestabilidad y luchas de poder. Varias facciones se disputaban el control, lo que provocó más violencia y derramamiento de sangre. Los conflictos internos debilitaron a la familia y la hicieron vulnerable al escrutinio de las fuerzas del orden. En 1991, la familia Colombo se vio inmersa de nuevo en una guerra violenta y mortífera. El jefe en funciones, Víctor Orena, intentó arrebatar el poder al jefe encarcelado, Carmine Persico. La guerra, conocida como la Tercera Guerra Colombo, estuvo marcada por una serie de atentados, tiroteos y asesinatos. 12 miembros de la familia Colombo perdieron la vida durante este brutal conflicto, dejando a la familia gravemente debilitada. A pesar de los conflictos internos y las luchas de poder, la familia Colombo ha logrado sobrevivir y adaptarse. En los últimos años, la familia Colombo se ha visto muy afectada por los procesos judiciales, lo que ha repercutido significativamente en sus operaciones. Una condena notable afectó a Michael Catapano, antiguo capitán en funciones. En 2016 fue condenado a 6,5 años de prisión por extorsión a clubes de juego y tráfico de drogas, lo que supuso un duro golpe para las lucrativas empresas delictivas de la familia. Joseph Baudanza, antiguo capo de la familia Colombo, se enfrentó a consecuencias legales por fraude bursátil. Liberado en 2007, su condena arrolló luz sobre la implicación de la familia en delitos de cuello blanco. Thomas Tommy Schatz, Joeli, antiguo capo y jefe callejero, era una figura temida implicada en chantajes y asesinatos. Actualmente encarcelado, se espera que sea puesto en libertad en 2024. Vincent Chiqui de Martino, soldado de la familia, se enfrentaba a cargos por armas, asesinato, conspiración e intento de asesinato. Cumpliendo condena, su puesta en libertad está prevista para 2025. La familia Colombo sigue lidiando con las repercusiones de estas condenas, que afectan a su fuerza e influencia general. En la actualidad, la familia Colombo está considerada la más débil de las 5 familias. Se ha enfrentado a importantes desafíos por parte de las fuerzas del orden y a divisiones internas. Sin embargo, sigue estando presente en el mundo del AMPA y se dedica a diversas actividades delictivas, como el chantaje, la extorsión y el tráfico de drogas. La familia Camorra. La Camorra, cuyo origen se cree que se remonta al siglo XVII, es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Italia. Sus raíces se remontan a la región de Campania, concretamente a Nápoles, donde estableció su bastión. En aquella época, Nápoles era una ciudad bulliciosa con un puerto próspero, lo que la convertía en un centro neurálgico para el comercio. Sin embargo, esta prosperidad también atrajo a elementos criminales que buscaban explotar la riqueza de la ciudad. Fue durante este periodo cuando empezaron a surgir varios grupos delictivos dedicados a actividades como el contrabando, la extorsión y los chantajes. Estos grupos acabaron fusionándose en lo que se conocería como la Camorra. Se cree que el nombre Camorra deriva de la palabra napolitana camorra, que significa banda o grupo.
Este término refleja con exactitud la estructura de la organización, dividida en grupos individuales denominados clanes o familias. Al principio, la camorra funcionaba como una red informal de bandas criminales, cada una con su propio territorio y liderazgo. Sin embargo, con el tiempo, la organización evolucionó hacia una estructura más centralizada, con poderosos clanes que ejercían el control sobre zonas específicas de Nápoles y sus regiones circundantes. El ascenso al poder de la camorra se vio impulsado por su capacidad para explotar las condiciones sociales y económicas de la época. La pobreza, la corrupción y la falta de una aplicación eficaz de la ley proporcionaron un terreno fértil para que la camorra prosperara. Ofrecían protección a empresas y particulares a cambio de lealtad y contribuciones financieras. A medida que crecía su influencia, la camorra empezó a infiltrarse en diversos sectores de la sociedad, como la política, las fuerzas del orden e incluso el poder judicial. Las actividades delictivas de la camorra se expandieron más allá de la delincuencia organizada tradicional, aventurándose en nuevos territorios, como el tráfico de drogas, la falsificación y el blanqueo de dinero. Su participación en estas actividades ilícitas no solo aumentó su riqueza, sino que también consolidó su poder e influencia. Es importante señalar que las actividades delictivas de la camorra no se limitaban a Italia. Establecieron conexiones con otras organizaciones delictivas de todo el mundo, forjando alianzas con cárteles de la droga sudamericanos, bandas nigerianas y tríadas chinas, entre otros. A lo largo de los años, la camorra se ha enfrentado a numerosas medidas enérgicas y detenciones por parte de las fuerzas del orden, tanto en Italia como en el extranjero. Sin embargo, la organización ha demostrado ser resistente, adaptándose a las nuevas tendencias y formando nuevas alianzas para mantener su control del poder. Hoy en día, la camorra sigue ejerciendo su influencia, no solo a través de sus actividades delictivas, sino también infiltrándose en diversos aspectos de la vida cotidiana de Nápoles. Desde la extorsión a empresas y el control de las economías locales, hasta la influencia en los contratos públicos e incluso la infiltración en instituciones como hospitales, el alcance de la camorra es amplio y omnipresente. La familia Gambino. Durante décadas, las 5 familias gobernaron toda la ciudad de Nueva York, estableciendo su dominio a través del miedo, la violencia y una red de empresas criminales. La familia del crimen Gambino, una de las más poderosas e influyentes de las 5 familias, surgió como una fuerza a tener en cuenta a principios del siglo XX. Las raíces de la familia Gambino se remontan a la Guerra de Castellamarese, un sangriento conflicto que estalló entre facciones rivales de la mafia italoamericana en la década de 1930. Fue durante esta época turbulenta cuando Salvatore Toto D'Aquila, un destacado mafioso, formó lo que más tarde se conocería como la familia del crimen Gambino. Bajo el liderazgo de Carlo Gambino, la familia experimentó un ascenso meteórico al poder. Carlo Gambino, un mafioso de origen siciliano, tomó el control de la familia en 1957 tras el asesinato de Alberto Anastasia, el anterior jefe. Gambino era un líder astuto y calculador que comprendía la importancia de las alianzas y las asociaciones estratégicas. Una de las alianzas clave que impulsó a la familia Gambino a la fama fue su asociación con Meyer Lansky, un mafioso judío estadounidense y cerebro financiero. Juntos, Gambino y Lansky controlaban los intereses del juego en Cuba, lo que les proporcionó un flujo constante de ingresos y amplió la influencia de la familia. Durante las décadas de 1960 y 1970, la familia Gambino consolidó su poder y se convirtió en una fuerza dominante en los bajos fondos de Nueva York. Controlaban varias empresas delictivas, como el juego ilegal, la usura, el chantaje laboral y el tráfico de drogas. Su alcance se extendía más allá de la ciudad de Nueva York, con operaciones en Long Island, Nueva Jersey e incluso en territorios internacionales. Pero no fueron solo sus actividades delictivas las que dieron fama a la familia Gambino. También se convirtieron en celebridades modernas, captando la atención de los medios de comunicación y del público. Una de las figuras más infames de la historia de la familia fue John Gotti, también conocido como el Dapper Don o el Teflon Don. Su extravagante personalidad y sus actividades delictivas de alto nivel le hicieron muy conocido. En la década de 1980, Gotti ascendió al poder dentro de la familia Gambino, llegando a convertirse en el jefe. Le gustaba estar en el candelero, llevar trajes de diseño caros y relacionarse con famosos. Su actitud descarada y su voluntad de alardear de poder le convirtieron en una sensación de la prensa rosa. Incluso apareció en la portada de la revista Time, donde Andy Warhol creó un impresionante retrato de la mafia a prueba. Pero al ascenso al poder de la familia Gambino le seguiría una caída. En 1970 se promulgó la Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, que proporcionó a las fuerzas del orden una poderosa herramienta para combatir el crimen organizado.
Las autoridades federales y estatales, junto con los políticos, se embarcaron en una gran ofensiva contra la mafia, considerándola un legado personal de sus carreras. La familia Gambino, al igual que otras organizaciones mafiosas, se enfrentó a numerosas condenas y procesamientos. El mismísimo Don Teflón, John Gotti, compareció ante la justicia tras múltiples intentos fallidos. En 1992, su subjefe, Salvatore Sami de Bull Gravano, cooperó con el FBI, proporcionando información crucial que condujo a la caída de Gotti. A finales de la década de 1990, el poder y la influencia de las 5 familias habían disminuido considerablemente. La mafia parecía retirarse de nuevo a las sombras de los bajos fondos de Nueva York. Los trajes llamativos, las portadas de revistas y los amigos de la lista A fueron sustituidos por una existencia más discreta. Sin embargo, el mito de que la mafia hace tiempo que desapareció es solo eso, un mito. En 2023, los fiscales federales de Nueva York anunciaron una gran operación contra la familia criminal Gambino. 16 miembros y asociados fueron detenidos, acusados en virtud de la ley RICO. La acusación describía una red de extorsiones violentas, agresiones, incendios provocados, represalias contra testigos y otros delitos presuntamente cometidos por los mafiosos acusados. Las detenciones constituyeron una de las redadas mafiosas más importantes de los últimos tiempos. Aunque es posible que los presuntos mafiosos no tengan la fama y notoriedad de sus predecesores, sus acciones sirven para recordar que la delincuencia organizada sigue actuando en la sombra. La familia Genovese. La familia Genovese, conocida como una de las 5 familias del crimen organizado en Estados Unidos, tiene una larga historia que abarca varias generaciones. Los orígenes de la familia Genovese se remontan a varias ciudades de Sicilia y, más tarde, de Italia continental. 2 figuras influyentes, Giuseppe Morello e Ignazio Saietta, desempeñaron un papel importante en el desarrollo inicial de lo que acabaría convirtiéndose en la familia Genovese. Giuseppe Morello, también conocido como The Clutch Hand, era natural de Corleone, Sicilia. Emigró a Estados Unidos y se instaló en el barrio de Little Italy, en East Harlem. Morello se estableció rápidamente como una fuerza formidable en el submundo criminal. Formó una banda que se dedicaba a diversas actividades ilícitas, como la extorsión, el robo y la lotería italiana. Sin embargo, lo que realmente le hizo destacar fue su actividad de falsificación de moneda. Su organización se hizo famosa por producir moneda falsa de alta calidad, una empresa lucrativa en aquella época. Ignazio Saietta, también conocido como Lupo el Lobo, era originario de Palermo, Sicilia. Al igual que Morello, Saietta emigró a Estados Unidos y encontró su lugar en la sección de Mulberry Street del Lower East Side de Little Italy, en Manhattan. Saietta fue una figura clave en las actividades delictivas de la época. Junto a Morello, se dedicaba a la extorsión y otras actividades ilícitas. Juntos, Morello y Saietta formaron una poderosa alianza que sentó las bases de la futura familia Genovese. Su banda operaba con un nivel de sofisticación y crueldad que les hizo ganarse el respeto y el temor de Lampa. La pericia de Morello en la falsificación y la reputación de Saietta como feroz ejecutor consolidaron sus posiciones como primeras potencias dentro de la organización emergente. Sus actividades e influencias se extendieron más allá de los límites de sus respectivos barrios, estableciendo una red que acabaría convirtiéndose en la familia Genovese. La familia Genovese se enfrentó a un importante punto de inflexión en su historia con el estallido de la Guerra de Castellamarese, una brutal lucha por el poder que se desarrolló a principios de la década de 1930. El conflicto entre Giuseppe Masseria y Salvatore Maranzano, 2 hombres fuertes sicilianos durante la época de la Ley Seca, tuvo profundas consecuencias para la familia genovese y el crimen organizado en su conjunto. Conocido como Joe, el jefe, Masseria aspiraba a dominar los bajos fondos italianos. La Guerra de Castellamarese, llamada así por la ciudad natal siciliana de muchos de los participantes, estalló entre Masseria y Maranzano. El conflicto, que duró más de un año, estuvo marcado por sangrientas batallas y asesinatos. En 1931, la facción de Maranzano se impuso cuando Masseria fue asesinado en un restaurante de Coney Island. Sin embargo, la victoria de Maranzano duró poco, ya que él también fue víctima de una purga al cabo de unos meses. Esto condujo a la formación de las 5 familias y la Comisión, un órgano de gobierno que supervisaba el crimen organizado. El objetivo de la comisión era mantener el orden y resolver las disputas entre las familias del crimen, lo que supuso un cambio significativo en el panorama del crimen organizado. Para la familia genovese, este periodo consolidó su posición y sentó las bases para un crecimiento continuo. Con más de 225 miembros y 2.000 asociados, la familia genovese se convirtió en una potencia del crimen organizado. Figuras como Joe Adonis, Little Oji Pisano,
Trigger Mike Coppola, Jerry Catena y Richie Debut Boyardo contribuyeron a la fortaleza de la familia. La familia tenía poder en sectores clave como el mercado de pescado de Fulton, el distrito de la confección y el muelle de Nueva York, Nueva Jersey. El control del Sindicato Internacional de Estibadores les permitía manipular el flujo de mercancías, las operaciones de financiero. Extendiéndose más allá de Nueva York, la familia genovese estableció regímenes satélites en Massachusetts, Florida y California. Sus operaciones encubiertas y sus alianzas estratégicas les permitieron eludir a las fuerzas del orden. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la adaptabilidad de la familia genovese y la diversificación de sus operaciones la convirtieron en una fuerza formidable del crimen organizado. Su influencia abarcaba industrias y regiones, consolidando su estatus como poderosa familia de la Cosa Nostra en Estados Unidos. En la actualidad, las principales operaciones de la familia genovese se concentran en Manhattan, el Bronx, Brooklyn y Nueva Jersey. Además, la familia ejerce su influencia en Queens, Staten Island, Long Island, el condado de Westchester, el condado de Rockland, Connecticut, Massachusetts y Florida. La familia Lucchese. La familia del crimen Lucchese tiene una rica e intrigante historia que se remonta a principios del siglo XX. Todo empezó con la banda de los Morello, una conocida banda callejera de East Harlem y el Bronx. Liderada por el siciliano Giuseppe Morello, la banda sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en la Lucchese Crime Family. Giuseppe Morello era un líder Galliano era un genio cuando se trataba de pasar desapercibido. Rara vez aparecía en público y prefería actuar entre bastidores. Esta estrategia le permitía evitar la atención innecesaria de las fuerzas del orden y de las bandas rivales. El discreto enfoque de Gagliano, combinado con su perspicacia para los negocios, para establecer su dominio. Sin embargo, su creciente poder y riqueza atrajeron la atención de las fuerzas del orden, lo que llevó a la ciudad de Nueva York a tomar medidas contra el crimen organizado. A finales de la década de... Durante este vacío de poder, Tommy Lucchese surgió como el nuevo jefe, ampliando las actividades delictivas y controlando los principales sindicatos. A pesar de su éxito, a finales de la década de 1970 surgieron problemas con el infame atraco a Lufthansa, uno de los mayores robos de dinero en efectivo de la historia de Estados Unidos. Esto atrajo la atención de las fuerzas del orden y acabó provocando su caída. El reinado de Víctor Amuso y Anthony Caso a finales de la década de 1980 y la brutalidad, sus actos violentos, incluido el asesinato de Bruno Facciolo, pusieron de manifiesto su voluntad de participar en conflictos mortales. Bajo el liderazgo de Amuso y Caso, la familia experimentó un reino del terror marcado por la violencia despiadada, los conflictos con otras familias del crimen y la caída final a manos del FBI ordenaron ejecuciones de miembros problemáticos o desleales, creando un clima de miedo y desconfianza. Los conflictos con la familia Gambino convirtieron las calles de Nueva York en un campo de batalla por el dominio del AMPA. El reinado de Amuso y Caso llegó a su fin con su captura por el FBI tras años de construcción de un caso contra la familia del crimen Lucchese. En 1991, su detención marcó el final de su época de terror. Caso, que se enfrentaba a una cadena perpetua, decidió cooperar con el FBI y reveló secretos de la familia, como la participación de 2 detectives de la policía de Nueva York como sicarios e informantes de la Lucchese Crime Family. Las detenciones de Amuso y Caso, junto con las revelaciones de Caso, condujeron a la detención de numerosos miembros de la Lucchese Crime Family. Se desmanteló la jerarquía de la familia, lo que supuso largas penas de prisión para muchos de ellos. A pesar de su encarcelamiento, Amuso sigue ejerciendo su influencia sobre la familia. La otrora temida organización quedó desorganizada, con sus miembros cooperando con las fuerzas del orden y el poder de la familia disminuido. La familia patriarca. La historia de la familia patriarca comienza a principios del siglo XX, cuando surgieron 2 familias mafiosas distintas en las ciudades de Boston y Providence. Gaspare Messina, un mafioso astuto y ambicioso, ascendió al poder como jefe del grupo mafioso de Boston en 1916. Por su parte, Frank Morelli, una figura astuta y despiadada, formó el grupo mafioso de Providence en 1917. Estas 2 familias operaban de forma independiente, cada una con sus propias empresas criminales y territorios. A lo largo de los años, las luchas de poder y las alianzas forjaron el destino de la familia patriarca. Fue Filippo Buccola, un líder astuto y estratégico, quien acabó convirtiéndose en el jefe de la familia combinada en 1932. El liderazgo de Buccola marcó un punto de inflexión para la organización, ya que trató de expandir sus actividades delictivas y solidificar su presencia en Nueva Inglaterra. Sin embargo, fue Raymond Patriarca Sr., un nombre que se convertiría en sinónimo de la familia patriarca,
quien dejaría una huella indeleble en su historia. Patriarca Senior asumió el cargo de jefe en 1954, tras el asesinato de Bukola. Bajo su reinado, la familia experimentó un crecimiento y una influencia sin precedentes. Raymond Patriarca. Padre era un cerebro, conocido por su pensamiento estratégico y su capacidad para forjar poderosas alianzas. Trasladó la base de operaciones de la familia a Providence, Rhode Island, una decisión que resultaría crucial en su ascenso al poder. Patriarca Padre también entabló sólidas relaciones con la familia criminal genovese, con sede en Nueva York, y con la familia criminal Colombo, lo que consolidó la posición de la familia Patriarca dentro de la red mafiosa nacional. Gracias a sus nuevas alianzas, la familia Patriarca expandió su imperio criminal, involucrándose en una amplia gama de actividades ilícitas: chantaje, apuestas, asesinatos, narcóticos, gestión de residuos, robos, usura. Lo que se le ocurra, ellos estaban implicados. Su influencia se extendía mucho más allá de Nueva Inglaterra, con conexiones que llegaban hasta el Chicago Outfit y la familia del crimen bufalino. Pero el camino hacia el poder no estuvo exento de dificultades. La familia Patriarca se enfrentó a implacables medidas represivas y a la violencia interna. En la década de 1990, Frank Salemme asumió el papel de jefe, pero las tensiones dentro de la familia amenazaron su estabilidad. Este periodo marcó un declive del poder de la familia, ya que varios miembros clave fueron detenidos y encarcelados. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un resurgimiento de la familia Patriarca, y el equilibrio de poder ha vuelto a decantarse por la facción de Boston. Bajo el liderazgo de Peter Limone y Carmen D'Annunzio, la familia ha recuperado su posición en la región. Pero no se equivoquen, el escrutinio de las fuerzas del orden sigue siendo una amenaza constante, ya que las autoridades continúan su implacable persecución de la justicia. Esto ha sido todo sobre las famosas familias de gángsters. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutan con nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.